Bienvenidos, mi nombre es Polonio y los acompañaré a lo largo de este video para que repasemos los aspectos más relevantes sobre el proceso de rendición de cuentas para las elecciones territoriales que se llevarán a cabo el 27 de octubre de 2019. En este primer capítulo miraremos aquellas obligaciones que debe tener en cuenta durante la época de campaña. Encontraremos aspectos como el plazo máximo para la entrega de informes de ingresos y gastos ante la sede nacional, el nombramiento de un gerente y apertura de cuenta única para su campaña, los topes de ingresos y gastos de campaña y los topes para la propaganda electoral establecidos por el Consejo Nacional Electoral. Don Polonio, un candidato lo está buscando, dice que es para preguntarle sobre el proceso de rendición de cuentas. Perfecto. Dígale que siga y que nos vemos en el auditorio ya mismo. Don Polonio, él es el candidato Prudencio, y está interesado en participar en las elecciones territoriales de 2019. Mucho gusto, señor Prudencio. El gusto es mío, doctor Polonio. Empecemos. Don Polonio, yo quisiera saber primero que todo, ¿quién es el responsable de presentar las cuentas? ¿El gerente? ¿El contador? ¿El candidato? Don Prudencio, la rendición de cuentas, aparte de ser una obligación legal del candidato y el gerente, es requisito para obtener la reposición de los gastos de campaña si aplica, y además, evitar sanciones del CNE y del partido. Por tanto, la responsabilidad es del candidato y del gerente de campaña. Ya veo. ¿Y cuándo es el plazo máximo para la entrega del informe de ingresos y gastos ante la sede nacional? El Polo Democrático Alternativo fijó como plazo máximo para que hagan llegar a la sede nacional en Bogotá los informes individuales de ingresos y gastos de campaña el día viernes 8 de noviembre de 2019. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre las obligaciones que tiene cada uno de los candidatos. Empecemos por el nombramiento de un gerente y la apertura de una cuenta única para el manejo de los recursos de la campaña. El artículo 25 de la Ley 1475 Reforma Política, establece que si el tope individual es mayor a 200 salarios mínimos deberá designar gerente y abrir cuenta única bancaria. Por ejemplo, según el censo electoral de la registraduría, el tope para la gobernación de Antioquia es de 4.296.425.547, por lo que al compararlo con 165.623.200, que es el equivalente a los 200 salarios mínimos legales, nos indica que esta campaña requiere el nombramiento de un gerente y la apertura de una cuenta única bancaria. Por otra parte, según el censo electoral de la registraduría, para la ciudad de Barranco de Loba, el tope de la alcaldía es de 114.526.487, por lo que al ser menor de los 200 salarios mínimos no tendrá la obligación de nombrar gerente y aperturar una cuenta única bancaria. Es decir que las campañas donde el tope individual fijado por el CNE sea mayor a 165.623.200 deberán designar gerente y abrir una cuenta única bancaria. Recuerde que todas las campañas deben nombrar un contador. Muchas gracias. Ahora por favor, ¿podría explicarnos algo sobre los topes de gastos para las campañas? Con mucho gusto. De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 1475 de 2011, los límites de gastos de las campañas electorales a los distintos cargos y corporaciones de elección popular serán fijados por el Consejo Nacional Electoral. Los topes para cada una de las corporaciones de las elecciones de 2019 son establecidos de acuerdo a la capacidad electoral de cada localidad, municipio o departamento, tal y como lo podemos observar. Gobernaciones, alcaldías, consejos. Es importante aclarar que, en el caso de las listas plurinominales, el tope se debe calcular dividiendo el monto máximo señalado para la lista entre el número de candidatos inscritos a cada corporación. Por ejemplo, en el caso del Consejo de Bogotá se inscribieron 37 candidatos,
Se debe dividir el tope, que equivale a 21.245.808.221, entre los 37 candidatos inscritos, obteniendo así un tope individual de 574.211.033 por candidato. Asambleas y jales. El tope de las jales es el 10% del tope establecido para el respectivo consejo. Muy bien, pero recordemos que también hay que tener en cuenta que existen topes para las donaciones de particulares. ¿Y cómo es eso, doctor Polonio? Los topes de ingresos están dados en las donaciones que se pueden presentar en su campaña, los cuales pueden ser donaciones de personas naturales o donaciones de entidades privadas. En ambos casos el valor de las donaciones no puede superar el 10% del tope de gastos de la campaña. Por ejemplo, si el tope de gastos establecido por el Consejo Nacional Electoral es de 100.000 pesos, el máximo valor que puede recibir por cada uno de los individuos que hagan donaciones, ya sean personas naturales o personas jurídicas, es de 10.000 pesos. Por otra parte, se debe aclarar que estos topes no aplican para los créditos, ni las donaciones realizadas por los familiares o el cónyuge del candidato. Pues bien, don Polonio, muchas gracias, es usted muy amable. Espere un momento. Aún nos quedan pendientes varios temas importantes. Por ejemplo, los topes a la propaganda electoral. ¿Y es que la propaganda y la publicidad también tienen topes? En efecto, los candidatos y los partidos no podrán iniciar gastos de propaganda electoral sino hasta 3 meses antes de las elecciones, siempre y cuando las listas estén debidamente inscritas o registrados ante la respectiva organización electoral. Esto quiere decir que para las elecciones territoriales de 2019 la propaganda electoral solo se podrá iniciar a partir del 27 de julio de 2019. Para los medios de comunicación masiva, radio, prensa escrita, vallas y televisión, solo podrá ser contratada 60 días anteriores al día de las elecciones, siempre y cuando los candidatos ya se encuentren inscritos. Don Polonio, lo de los plazos lo entiendo. Sin embargo, ¿cómo sé si estoy violando o no los topes? Señorita, por favor explíquele a don Prudencio. Con mucho gusto. Los topes de publicidad se determinan de acuerdo a las categorías departamentales establecidas en la Ley 617 del 2000 y se establecen a cuñas radiales, vallas publicitarias, avisos en prensa y publicaciones televisivas. De acuerdo con las resoluciones 715 y 261 de 2019 emitida por el Consejo Nacional Electoral, los topes establecidos son los que se muestran en la siguiente relación. Perfecto. Ahora, tan solo nos queda revisar en qué consisten las sanciones que aplican para aquellos que violan los diferentes topes que ya vimos anteriormente. De acuerdo al artículo 26 de la Ley 1475 de 2011, la violación de topes a los montos de gastos de campaña se sancionará con la pérdida de cargo o investidura. El artículo 39 de la Ley 130 de 1994 otorga las facultades al CNE de imponer sanciones monetarias para esta contienda electoral. Mediante la resolución 252 de 2019 del CNE se fijó el rango entre 13.432.480 y 134.324.804. La Ley 1864 de 2017 adicionó al Código Penal sanciones por permitir financiación prohibida, por violar los topes establecidos y por omitir información del aportante. Incurrirá en sanciones económicas, prisión e inhabilidades para ejercer cargos públicos. Doctor Polonio, es usted impresionante. Pues bien, recordemos rápidamente los temas importantes que vimos el día de hoy. Primero, la fecha establecida por el Polo Democrático Alternativo para la entrega de informes de ingresos y gastos, es el viernes 8 de noviembre de 2019. Segundo, la responsabilidad de presentar el informe de ingresos y gastos, es del candidato y del gerente de campaña. Tercero, aquellos candidatos cuyo tope individual de gastos superen los 200 salarios mínimos legales, es decir 165.623.200, deben designar un gerente
dirigente de campaña que aperture una cuenta única bancaria, y recuerden que todas las campañas deben nombrar un contador que elabore el informe de ingresos y gastos. Cuarto, los candidatos no deben sobrepasar los topes establecidos tanto para los gastos como para los ingresos. Quinto, los gastos de propaganda electoral se permiten a partir del 27 de julio de 2019. Además existen topes para las cuñas radiales, vallas publicitarias, avisos en prensa y publicaciones televisivas. Y sexto y último, el incumplimiento de estos topes se sancionará con la pérdida de la investidura o cargo de acuerdo a lo señalado por la ley. Pues bien, doctor Polonio, creo que la información que me ha brindado será de gran ayuda. Muchísimas gracias. No tiene de qué preocuparse. Recuerde que toda la información que necesite la encontrará en la página del partido, www.polodemocrático.net. Al correo electrónico auditoriainterna@polodemocrático.net, Facebook Auditoría Interna Polo Democrático Alternativo, Twitter @internapolo, y a los teléfonos 288-61-88, extensión 142, 143 o 147, celular y WhatsApp 317-368-76-29. Muchas gracias.